Hoy en Memorias que Perduran vamos a tener una entrevista con un ciudadano cochabambino, nacido en Zarco, una región que ahora ha cambiado muchísimo por el paso del tiempo. Allí es donde yo conocí a José Rubén Mena Paz, con quien tendremos esta grata entrevista en el programa. Rubén, extra cámaras, me comentaba que había empezado estudiando ingeniería civil en Oruro, en la Universidad Técnica, precisamente de Oruro. Allí él, mientras estudiaba, encontró un grupo de oración que le permitió de alguna manera vislumbrar también el futuro del trabajo misionero que después desarrollaría en Papúa Nueva Guinea, en Australia, ya siendo sacerdote de la Congregación del Verbo Divino. Ese trabajo le ha posibilitado también después vincularse a Sociedades Bíblicas Bolivianas, que es donde actualmente trabaja. Pero además decir que Rubén ha formado familia, tiene 3 hijos y actualmente viene desempeñando su trabajo en Sociedades Bíblicas. Rubén, grato tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para la gente que verá el programa. Gracias por la invitación, Tino, y realmente es un placer poder compartir y expresar una serie de anécdotas a lo largo de la vida. Realmente son muchos años que nos conocemos desde allá de Zarco y cada anécdota que nos ha tocado vivir en el barrio y también a lo largo de la vida, ¿no? Porque son cosas que quedan en la memoria y, como tú dices, ¿no?, perduran cuando realmente se las comparte con los amigos y con la gente. Esa es precisamente la idea del programa, recoger estas semblanzas de vida y compartirlas con el público, porque habitualmente los medios de comunicación no dan cobertura a personas que han vivido diferentes circunstancias y a lo largo de la vida han ido desarrollando determinadas habilidades y prácticas en el ámbito donde corresponde. Rubén, quisiera un poco que recordaras cómo fue Zarco hace 25, 30, 40 años atrás. Bueno, Zarco realmente ha cambiado a lo que es ahora, porque aquellas épocas, cuando era niño, era todo una realidad bien compleja. ¿Por qué? Porque cuando estaba en escuela, por ejemplo, en la escuela Merinol, era de los últimos estudiantes compañeros que llegaba al barrio después de recorrer acequias, sembradíos y todo aquello, y prácticamente nos veníamos a pie o bien en el colectivo 2 que hacía el recorrido por allá. Lo anecdótico también era que con la escuela Merinol nos traían de excursión justo antes de mi casa, ahí donde es actualmente las canchas de fútbol, o bien en la laguna antigua que había antes, donde está ahora el complejo deportivo. Sí. Entonces son cosas que han cambiado totalmente. Uno iba como se dice tradicionalmente en nuestra cultura, iba a coquear, ¿no? Frutas, choclos y todo. Sobre la Juan de la Rosa y Melchor Pérez, allí estaba el mercadito de Zarco, y también allí estaba la parada del colectivo 5, que eran los medios de transporte que teníamos en aquella época, y era pues realmente toda una aventura llegar hasta allá. Un poquito más arriba, en la Melchor Pérez y América, era la parada del colectivo 2. Y así, de esa forma, podíamos acceder a los medios de transporte que estaban ahí en la proximidad, pero que era realmente toda una aventura poder vivir por allá. ¿Por qué? Porque gozabas con los amigos. Salías a jugar fútbol, pescas y todo aquello, y antes de
que llegue la noche. Aquellas épocas incluso teníamos que acabar los partidos pronto porque teníamos que volver a casa. ¿Para qué? Para escuchar Calimán. Entonces son anécdotas que se tienen, ¿no?, de aquella época. Y haber vivido todo eso en un ambiente de barrio realmente ha sido interesante. Teníamos la canchita de básquet justo ahí, despuesito del mercado, en la Melchor Pérez, donde la profesora Blanca Aparicio había organizado todo un sistema de fomento al deporte, ¿no?, al básquet. Realmente había lindos equipos de cada barrio, era una competencia sana, un compartir interesante durante aquellas épocas. Una zona agrícola que ahora se ha convertido en una zona residencial con muchos edificios y muchas avenidas. Realmente los cambios de la época que nos tocó vivir a la actualidad son muchos y sustanciales. Yo recuerdo a doña Blanca Aparicio porque yo jugaba en el Club Bismarck. Oh, ya, el famoso Bismarck. Iba a las reuniones de la liga, además era árbitro de las actividades de básquet. De modo que en la memoria la mantengo a doña Blanca Aparicio, una profesora del colegio secundario, pero además muy activa en el deporte, principalmente en el básquet. Además ella fue deportista del básquet y jugó en la selección nacional. Sí, realmente fomentó mucho, ¿no? Y ella también participaba ahí en el barrio del Club Cochabamba, era, ¿no?, de donde estaba ella. Correcto. Y había varios equipos, el Pulacayo, el Quechisla, y entre todos ellos se armaba todos los campeonatos donde cada barrio iba a alentar a su propio equipo. Se hacía por las noches aquellos campeonatos. Era una fiesta deportiva que se vivía en aquellas épocas de una manera sana y dando espacio a la juventud para tener algo en que ocupar su tiempo y dedicarse a aquello. Rubén, yo te recuerdo ya de jovencito vinculado al Templo de la Merced en Zarco. Sí, justamente. ¿Qué recuerdos tienes ya de esa actividad de apoyo? En todo caso, a los padres Merinol de aquel tiempo, sí, justamente el templo de Zarco era una capillita atendida por los padres de Merinol desde el templo de Santa Ana de Calacala. Eso pertenecía a la parroquia Santa Ana de Calacala. Y allá éramos varios amigos que nos dedicábamos a poder atender, abrir, limpiar, colocar en buenas condiciones para la misa dominical. Los sábados de tarde, un pasatiempo era ir con los amigos, reunirnos allá, formar los grupos juveniles y también hacer el aseo del templo, arreglar flores y dejar todo en condiciones para que la comunidad venga y celebre la Eucaristía, la misa, el día domingo. Realmente fue una época bastante interesante porque también no solamente eran las misas, sino también estaba la parte de catequesis. Al lado había el salón tipo de capilla o parroquial, donde justamente el Club Bismarck organizaba muchas fiestas en honor a la Virgen de la Merced en diciembre, ¿no? Entonces realmente era otra vivencia, aquella experiencia de la capilla de Zarco, ¿no? Y también recordar que esa zona era muy anegadiza. ¿Por qué? Porque el Pintumayo desbordaba y hacía llorar mucha gente. Entonces la capilla de Zarco ha sido un centro aglutinante donde a veces también se hacían las peñas folclóricas para solidarizarse con los que habían sido afectados por las inundaciones. La gente se reunía en torno a la capilla para ver qué mejoras se podía hacer en el barrio. Realmente la capilla de Zarco ha dado muchos aportes al crecimiento y desarrollo de nuestra zona. Ahora, de la escuela, decías la escuela Merinol, ¿qué recuerdos tienes? De la escuela Merinol realmente era toda una aventura y son muchos los recuerdos que tengo allá, porque prácticamente saliendo de la Juan Capriles, que era
hasta ahora sigue ahí, ¿no? Sigue allá, Merinol Primaria. Para llegar hasta mi casa era toda una aventura de irnos como se dice, en la tropa de amigos o entre la pandilla de amigos, ¿no? Entonces, a medida que llegaban a su casa, poco a poco se iban quedando los amigos, ¿no? Entonces, uno conocía a lo largo de la América las distintas casas de las familias. Allí también hay muchos compañeros recordados. Entre ellos está la familia de los hijos de de Vera Tapia, ¿no? Que fue autoridad en nuestro departamento. Germán Prefecto también estuvo allá. Entonces, era un ambiente de fraternidad, de amistad que se compartía después y antes también de las clases. Recuerdo también aquellas épocas cuando poco a poco los caminos de ripio, los puentes, todo eso se fueron enlosetando, se fue dando mejoras. Sobre la América comenzaron a hacer las 2 vías, colocar las palmeras, el enlosetado, la aventura de ir con los amigos e ir tocando los timbres también. Es decir, se hacían una serie de travesuras. Y cosas que uno ha vivido y que quedan eso en la mente, perduran en los recuerdos que uno tiene de esa época de escuela, ¿no? ¿Y el ciclo secundario? El ciclo secundario, bueno, quise continuarlo también en el Merinol. En el Merinol. Sí, había hecho intermedio, el inicio de intermedio, pero en el ciclo secundario Merinol cambió por una estructura de cerrar las puertas, de controlar ingresos y todo aquello. Y para mí no iba con mi manera de ser aquello, de estar encerrado, de estar controlado. Entonces tuve la opción con exámenes de ingreso, tuve 2 opciones, La Salle o Don Bosco. En Don Bosco se me abrieron, tanto en La Salle como en Don Bosco se me abrieron las posibilidades de poder ingresar. Opté por Don Bosco y de esa manera es que tengo también la formación salesiana, porque salí bachiller del Colegio Don Bosco. Era también otro cambio aquello. ¿Por qué? Porque el horario era distinto del de Merinol. El Merinol era hasta las 4 de la tarde. En cambio, el Don Bosco era hasta mediodía y a las 4 de la tarde, por la cuestión de temperatura y todo eso, recién ingresabas e ibas hasta las 7, 7 y media de la noche. Y retornar a nuestro barrio a las 7, 7 y media de la noche era un riesgo. Ahí comencé a aprender esas situaciones de tener el cuidado personal, porque cuando me tocó iniciar el primer año de universidad en la San Simón, en bicicletita también solía irme a la casa, pero también aquellas épocas teníamos toda Juan de la Rosa todavía con ripio, el puente allá era riesgo de asaltos. Es decir, había una serie de anécdotas y a veces adversidades que había que superarlas, vencerlas, para poder llegar a casa sano y salvo, ¿no? Entonces, de esa manera fue el cambio que di del Merinol al Don Bosco y del Don Bosco a la universidad, ¿no? Son anécdotas que han quedado en la memoria de una época linda, la época de juventud. Y después de eso ya el cambio también, como tú decías al inicio, de la universidad, estando estudiando ya en Oruro, ingeniería civil, compartir ese grupo de oración, ese grupo de regocijo espiritual, por así decirlo, que se hacía realidad en el compartir con los compañeros. Y de esa forma que con la renovación carismática había comenzado un nuevo ciclo de oración, de compromiso con la gente. Previo a tu formación de sacerdote, del que hablaremos después, ¿cómo es que surge la idea de irte a Oruro a estudiar ingeniería civil?
Bueno, surge Oruro porque acá en Cochabamba no teníamos la carrera de ingeniería civil. Entonces, para poder estudiar ingeniería civil, porque mi papá era técnico en construcción civil, y él me decía, quisiera que estudies la carrera de ingeniería civil. Como no había acá, comencé con ingeniería industrial acá. Como una puerta, y hacer luego el traspaso al segundo año a Oruro. Entonces, de esa forma fue que pude iniciar acá en Cochabamba, en la San Simón, con ingeniería industrial, y luego hacer mi traspaso allá a Oruro. Realmente Oruro fue una experiencia bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando llegué allá era el cambio de clima, a un clima frígido, la altura, claro. Donde al caminar, como estábamos acostumbrados acá en Cochabamba, hacías un esfuerzo y te agitabas por la altura. Pero fue una experiencia bonita porque pude conocer la realidad de Oruro, ¿no? De la juventud, de la gente, de los mineros que trabajan allá. Es decir, me ayudó a abrir la perspectiva de la realidad de ser estudiante en una de las universidades muy famosas de Bolivia. Ahora, ¿por qué dejas ingeniería civil y luego pasas a la formación religiosa? Justamente el paso de ingeniería civil era porque integraba aquel grupo de oración y vivía con unos compañeros con los cuales teníamos prácticamente todo en común. Y vi que el cristianismo no solamente era algo filosófico, algo religioso externo, algo de fin de semana, sino que uno podía comprometerse con la gente, ¿no? Y mi dilema también era el ver si era religioso o era diocesano. Mi papá, como te dije, era constructor civil, trabajaba con los misioneros de Verbo Divino y otras comunidades religiosas realizando una serie de obras para ellos. Y me tocó acompañarle en mis vacaciones e ir hacia el altiplano. Y allí pude ver la realidad del tipo de trabajo que realizaban los misioneros de Verbo Divino y el comentario de la gente que tenía, que no creía que los sacerdotes estén viviendo allí en el pueblo, en Tambillo, en Laja, comunidades bastante rurales, ¿no? Y que los sacerdotes no solamente iban en su movilidad, celebraban la misa y se iban de nuevo a La Paz, sino que ellos compartían el diario vivir de la gente. Entonces, eso me impactó también. Es decir, respaldó aquella experiencia del grupo de oración, del grupo de vida con compañeros en común, y que me permitió repensar mi opción de estudio y poder conversar con los misioneros de Verbo Divino y decir, quisiera ser misionero. Ahora, estaban iniciando los misioneros de Verbo Divino acá en Bolivia. El año 82 prácticamente habían llegado. Yo el 85 les dije, quiero ser misionero. Para ellos era un desafío porque no tenían ni casa de formación, nada acá. Y me dijeron, mira, aceptamos esa tu predisposición, pero tendrías que ir a Paraguay para poder estudiar, porque allá tenemos la casa de formación. Y de esa manera que también otra perspectiva se abre de dejar Bolivia e iniciar una formación filosófica, religiosa en Paraguay. En Paraguay. Previo a Paraguay, ¿cuál fue la reacción de tu papá que hubieras querido que tú seas ingeniero al vuelco que das por la formación religiosa? Realmente para todo padre la ilusión es de ver a su hijo profesional en el campo que uno está realizando. Es decir, los hijos son como la continuación de uno. Entonces, creo que el sueño que él tenía era verme como ingeniero, que me haga cargo de la empresa, de todo lo que él estaba empezando. Pero no se pudo realizar aquello. Para él fue como una especie de desilusión, pero que también mi hermana llegó a completar esa su ilusión, porque mi hermana logró terminar la carrera de arquitectura, vive en Brasil y trabaja allá, Carmen Nilda. Entonces, lo que no pudo concretar su ilusión de verme profesional en el área que él realizaba, lo realizó con mi hermana, ¿no? Que concluyó la arquitectura.
optar por la vida religiosa, por la vida sacerdotal, para muchos no fue novedoso, porque como tenía el compromiso de la atención de la capilla de Zarco, entonces muchos me veían dentro de ese proceso de optar por una vida sacerdotal o una vida religiosa. Y de esa forma fue que acepté ese reto de ser misionero religioso en el Verbo Divino. Y para mamá, que era muy religiosa, metida en comunidades de base, grupos de oración y todo eso ahí en el barrio, para ella fue prácticamente como una respuesta de Dios y de la Virgen de la Merced, que escuchaba sus plegarias de ver a alguno de sus hijos dentro de la vida religiosa. Rubén, ¿y qué tal el cambio de Bolivia hacia Paraguay? Bueno, el cambio de Bolivia hacia Paraguay fue también algo desafiante. ¿Por qué? Porque llegar a Paraguay era una realidad nueva para mí. Estaba dejando familia, estaba dejando país, pero allá encontré una situación que también marcó mi vida, ¿no? De aquí, mientras estudiaba en Oruro, con el grupo que compartíamos, había comenzado a saborear lo que es el mate. Y llegué a Paraguay y en Paraguay es el mundo del mate, del tereré, ¿no? El mate es caliente, el tereré es frío. ¿Por qué? Porque en Paraguay hace calor, ¿no? Entonces al compartir el tereré, al compartir el mate, entre los paraguayos se habla el guaraní. En las oficinas, en las clases, todo eso, uno está hablando en castellano, pero pasa a la puerta y es guaraní. Entonces para mí fue el desafío el tener que aprender el guaraní para poder insertarme en la realidad paraguaya. Y es una dicha para mí que hasta ahora puedo hablar y comunicarme en guaraní de una manera un tanto entremezclada, pero hablo el guaraní, ¿no? Entiendo el guaraní, que tiene sus variaciones, porque el guaraní paraguayo es un tanto distinto al guaraní del Chaco, al guaraní de los guarayos que están en Santa Cruz. Diría que el guarayo es más cercano al guaraní paraguayo, ¿no? Pero es una riqueza que pude aprender y compartir en guaraní esa experiencia en Paraguay. Son 5 años que he dado allá en Paraguay. He estado viviendo en Asunción, Encarnación, Ciudad del Este. Mi primera experiencia también en Paraguay fue poder compartir con los indígenas metido en la selva, ¿no? Es decir, allá donde son cazadores, recolectores, y vivir esa realidad y cómo ellos viven, ¿no? Porque ese es el desafío, el llegar a estas comunidades y no ir con tu bagaje de cosas, bagaje de costumbres, sino intentar compartir desde la realidad que ellos tienen, que eran cazadores y recolectores en esa realidad. Estuve con los indígenas Aché, estuve con los indígenas Mbiá, primeramente en Chupapú, luego en Acaraimí, viviendo experiencias pastorales que también han marcado mi vida por la riqueza que ellos han podido transmitir en mí. Para muchos de ellos, yo pensé que iba a ir a enseñarles a orar, pero ellos me enseñaron a orar antes de recoger un fruto, antes de compartir un fruto, antes de servirse un plato. Ellos estaban expulsando los malos espíritus para que las divinidades de ellos no se enojen. Para poder pescar, ellos pedían permiso a sus dioses y daban gracias por lo que ellos podían extraer o poder compartir, tener el alimento diario. Realmente una experiencia muy bonita que queda en la memoria. ¿Y concluyes la formación religiosa en Paraguay? En cuanto a hacer los votos y todo aquello, sí, porque hice 3 años de filosofía en Asunción, 1 año de noviciado en Encarnación, y allí también en Encarnación me tocó la experiencia del cambio de gobierno, la caída de Stroessner con la visita del Papa allá a Paraguay y justamente a Bolivia, ¿no? Porque ese era el itinerario del Papa. Entonces, el cambio que se dio
a nivel político y a nivel religioso en Paraguay, también pude vivirlo. Después del año de noviciado, una experiencia de 1 año viviendo en Acaraimí con los indígenas. Dejé esos estudios, esa preparación, y para la parte de teología me dijeron, tienes que ir a apoyar en la formación en Bolivia. Ajá. Entonces vine a iniciar los estudios de teología acá en Bolivia, en la Casa de Formación de Verbo Divino, ya con los estudiantes que para aquel entonces algunos ya se habían integrado en la comunidad de formación de Verbo Divino acá en Bolivia. Terminé la teología y una vez terminada la teología, el desafío en la Universidad Católica era impulsar la carrera de misionología. Entonces, conversando con los de la comunidad de Verbo Divino, me dijeron, puedes estudiar misionología. Es decir, estudié misionología más aparte de teología. Es decir, podría decir, soy un teólogo misionólogo. Pero el desafío también era ir y asumir la misión. Una vez ordenado, en el momento de los votos perpetuos, hice el pedido para ir a la misión. Teníamos 3 opciones. Una de ellas era Papúa Nueva Guinea y fui allá a Papúa Nueva Guinea como misionero. Para ello también tuve que aprender el inglés. Estuve prácticamente como 9 meses en Irlanda aprendiendo el inglés. Llegué a Papúa Nueva Guinea con el inglés y allá era otra realidad. El inglés solo me servía prácticamente para comunicarme con los misioneros. Porque la gente allá entre las comunidades habla el pidgin, que es otro idioma local que es como una especie de eslabón o cadena entre las distintas comunidades. Cada comunidad tiene su idioma, sus costumbres, su manera de organizarse. Y eso para mí fue un desafío. Allá, para aprender el pidgin, no tuve profesor, sino era la gente. En contacto directo. En contacto directo. Llegando allá me dijeron, esta es tu herramienta, una Biblia y unos cassettes para poder estudiar y familiarizarme con el pidgin. A los 2 meses de haber estado aprendiendo, ya tuve que hacer la primera celebración en pidgin. A los 15 días de estar allá, prácticamente ya estaba participando de la celebración en pidgin, ya estaba familiarizándome con ellos. Realmente fue un cambio no solamente de la realidad hacia ser misionero, la realidad de dejar la filosofía a la teología en Bolivia y luego aprender el inglés, el pidgin, y de esa forma estar presente como religioso, llevando la palabra allá donde se necesita. Es decir, ha habido muchos cambios, no solamente en el estudio de Paraguay a Bolivia, la teología, misionología, e ir allá. Cuando iba a ir a Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, después de acabar misionología, no saqué los títulos de teólogo y misionólogo. ¿Por qué? Porque yo quería estar en la realidad con la gente. Si me iba con los títulos, me iba a ir directo a ser docente en la universidad. Yo no quería aquello. Quería compartir con la gente esa es su realidad que viven en el cotidiano, día a día. Y Rubén, si nos cuentas, ¿cuál es la realidad de la gente de Papúa Nueva Guinea? La realidad de Papúa Nueva Guinea es bastante interesante. Y riesgosa para muchas personas, para muchos turistas, porque podría decirte que Papúa Nueva Guinea tiene paisajes, tiene naturaleza, es un paraíso realmente. Pero la situación de la población es bastante llamativa y desafiante. Allí se puede ver en muchos casos lo que se estudia en el colegio de la organización tribal, todo aquello de Darwin que vemos, ¿no? El matrilineal, patrilineal, todo aquello, eso se lo vive como una realidad diaria. La organización social es
está basado en aquello. Es decir, lo de Darwin allá no era algo del pasado, sino era algo que lo vivías. Las guerras tribales, ¿no? El tipo de matrimonio, el tipo de control familiar o comunitario hacia la familia, hacia la sociedad, ¿no? El tener que pagar la dote para conseguir la pareja, criar chanchos para poder pagar por la esposa que uno está adquiriendo del otro grupo, del otro clan, de la otra familia. Y ese pagar la dote es para dar estabilidad a la pareja, porque si quieren separarse, entonces tendrían que devolver aquello que han recibido como pago o como dote. Realmente los cambios en Papúa Nueva Guinea fueron desafiantes, porque el riesgo que se corre allá también es bastante fuerte. Con decirte que a la semana de haber llegado a Papúa Nueva Guinea, sufrí mi primer asalto a mano armada. Habían entrado a la casa después de cenar, retornamos, y allá habíamos visto de que las cortinas estaban cerradas. Nos pareció algo raro. Entramos, que eran los rascals, que se llama allá, son los asaltantes, habían tomado a los que estaban cuidando, los tenían maniatados, vinieron y entramos allá. Pero lo curioso era que no buscaban ropa, no buscaban dinero. Venían a asaltar por alimentos. ¿No? Entonces, hay asaltos por dinero, hay asaltos por alimentos, pero la situación de inseguridad es bastante fuerte. Con decirte de cuando tú sales de viaje allá, con tu movilidad, todo eso, no te dicen que tengas un buen viaje. Te dicen que tengas un viaje seguro, que nadie te asalte. Porque a la vuelta de la esquina puede estar un asalto. Los puentes allá son colocados con tablones, retiran los tablones y ya no puedes continuar tu viaje. Entonces te quedas ahí, pero mientras des la vuelta ya te pararon la movilidad, te vacían todos los alimentos y se van al monte. Entonces, ha sido una experiencia bastante fuerte. Vas al mercado, dejas tu movilidad, estás haciendo las compras, vuelves y ya no tienes a veces la casetera por allá. Es decir, la situación de inseguridad allá es bastante fuerte, ¿no? Y bueno, eso nos tocó vivir con la gente. En cuanto a situaciones de cambios de salud también es bastante fuerte allá, ¿no? Por las enfermedades, la micosis que existe en varias de esas comunidades. Después las guerras como tribales, por así decirlo, las resuelven peleando, destruyendo sus sembradíos, sus cosechas, todo lo que tienen allá, y para poder luego conciliar con la paz, la armonía de eso que se ha roto mediante la guerra, se da como compensación o pago por aquello, pasan cierta cantidad de mujeres a la otra comunidad como un pago para establecer la paz. Estas mujeres que han pasado constituyen sus familias con los varones de aquella otra comunidad ganadora, y de esa forma, más o menos, porque entre estas uniones matrimoniales van a surgir los hijos. Entonces, con los hijos y todo aquello, dicen, ahora es como si estuviésemos luchando contra nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, tratan de mantener la armonía o restablecer la armonía mediante estos pactos de paz con el pago como en el matrimonio, la dote, el pago por la paz para restablecer la armonía dentro de las comunidades. Y Rubén, ¿y cuánto tiempo te has quedado en Papúa Nueva Guinea? Son 3 años que pude compartir en la costa norte, en la diócesis de Wewak, que, por cierto, si bien Papúa Nueva Guinea en el mapa se ve muy chiquitita, a veces entre la parte montañosa y la parte de la costa, el único medio de comunicación es vía aérea,
porque no hay carreteras y todo, ¿no? Entonces, es realmente una realidad distinta. Cada comunidad tiene su propio idioma, su manera de organizarse. Allá en Papúa Nueva Guinea, en los años de misión, me tocó a poquitito, al año de haber llegado allá, asumir como párroco 4 parroquias que eran muy grandes. Tenía que ir en muchos lugares navegando con lanchas a motor, con canoas. Según donde tenía que ir, elegía el motor de 18 caballos, de 20 caballos, de 40 caballos, el tipo de embarcación, con quiénes iba, qué tiempo iba. Tenía que prever qué cantidad de combustible tenía que llevar para poder llegar allá y poder retornar a la estación central, ¿no? Realmente una experiencia muy bonita en cuanto a paisajes, en cuanto a compartir con la gente. La gente, cuando uno llega allá a cierta comunidad para la celebración, le da la bienvenida. Y cada comunidad tiene su manera de darte la bienvenida. En algunos lugares es mojándote, en otros años es cargándote, en otros lugares vas y la gente se coloca como en fila y abren sus piernas. Y luego uno tiene que pasar por debajo de las piernas como para decir, eres bienvenido a esta comunidad. En otros lugares te lanzan palos para darte la bienvenida. Es decir, o te lanzan flores, te cargan. Es realmente una experiencia distinta en cada comunidad. En las 4 parroquias que tenía como 14 idiomas. ¡Wow! Cada uno con su idioma. Por eso te digo, el pidgin era el nexo entre estas comunidades. Y allí también tenía que tener cuidado para no generar celos entre ellos. Claro. Si aprendía el saludo de una comunidad, tenía que aprender el saludo en la otra comunidad, para que no digan, él les prefiere a ellos, por eso sabe más de su idioma. Entonces, todo eso tenía que ir aprendiendo. Cambios allá también fue en cuanto a la alimentación, ¿no? Prácticamente era desayuno, almuerzo, cena en estas zonas con pescado. Entonces, tenías pescado ahumado, el sudado, tipo parrillas que tenían. Entonces, realmente la alimentación también era algo interesante. Alimentarte con lo que es el sago, es como la harina de palmera. Entonces, de eso, así como el almidón de yuca acá en nuestro país, entonces allá se hacían como tortillas o como una mazamorra para acompañar con los alimentos, ¿no? El coco seco que nosotros conocemos acá, esos cafés, no los verdes, eso agarraban y raspaban y de ahí sacaban, digamos, el aceite o la grasa en lo cual cocinaban o preparaban los alimentos. Realmente una experiencia bastante interesante con la gente, con la alimentación y todo allá en Papúa Nueva Guinea, principalmente con la navegación, porque en la navegación también tenías que estar horas navegando y si te agarraba tormenta tenías que quedarte allí porque por el motor que tenías podía caerte un rayo, entonces generar campo magnético para que te caiga el rayo. Es realmente algo impactante y lindo lo que he podido vivir allá. ¿Y qué pasa después de Papúa Nueva Guinea? ¿Cuál es tu próximo destino? Bueno, tuve que retornar de Papúa Nueva Guinea por la enfermedad de mamá. Llego acá, fallece, logré retornar, verla viva todavía. El cáncer prácticamente terminó con su vida. Y allí tomar una decisión para no dejar solo a papá, asumir la vida familiar que tanto había predicado, incentivado a que se conformen familias. Entonces dije, en la Iglesia Católica no tenemos sacerdotes desde la vida familiar. No he perdido mi vocación, asumo esta realidad del desafío de conformar una familia y así es que pedí permiso para poder dejar la comunidad de Verbo Divino sin perder la vocación al sacerdocio y decir, quiero dar un paso al costado para poder asumir
formar una familia y estar cerca de mi familia. Y de esa manera es que Dios me ha dado la gracia de ser papá de 3 hijos, una hija y 2 hijos, que ya están jóvenes en este momento, una de ellas profesional, ya con su familia tiene 2 hijos, soy abuelo de una nieta y un nieto, y mis otros 2 hijos están estudiando en la universidad, y doy gracias a Dios porque los 3 hijos han resultado muy buenos estudiantes, han estudiado en el Colegio San Agustín, pasando por el Merinol y del Merinol al San Agustín también, ¿no? Es una dicha de poder tener esa familia y poder sacar adelante esa familia, ¿no? Es realmente ese cambio que se ha dado. Y después de eso, otro cambio que se dio ahí, después de asumir la vida familiar, fue que, dejando el sacerdocio, Sociedad Bíblica Boliviana manda una carta a la Conferencia Episcopal. Y la Conferencia Episcopal recibe esta carta donde se solicita personas recomendadas para realizar el trabajo de distribución bíblica a nivel nacional en la Iglesia Católica. Las distintas jurisdicciones eclesiásticas van mandando nombres de personas que podrían realizar este servicio en Sociedad Bíblica Boliviana. Acá en Cochabamba, estando Monseñor Tito y Adán Gronzi como vicario pastoral acá, reciben esta carta y me consultan y me dicen: mira, Rubén, hemos recibido esta solicitud y quisiéramos ver si tú podrías ser entre los recomendados o postulados a poder realizar este trabajo. Yo les dije que no había ningún inconveniente y que podía estar mi nombre en esa lista. Y de esa manera fue que me integré a Sociedad Bíblica Boliviana por la recomendación de la Iglesia Católica de acá de Cochabamba. Hubo otra persona que ocupó el cargo por unos meses antes de que yo vaya, por recomendación del cardenal. Entonces dijeron, ahí se ve nuestra Bolivia, la recomendación pesa, ¿no? Entonces era el recomendado del cardenal y lo aceptaron a él, pero no cumplió con todos los objetivos del trabajo y a los pocos meses dejó a un compañero de trabajo en una de las giras que siempre realizamos, abandonado en Camiri, porque le dijo, tengo examen en la universidad, yo me voy. Y entonces ahí fue que tuvieron esa mala experiencia y me llamaron y me dijeron, Rubén, tú cumples mejor con el perfil y queremos contratar tus servicios para este trabajo. Y desde esa época estoy realizando ya acá en Bolivia. ¿Cuántos años estás vinculado a sociedades bíblicas? Son prácticamente 21 años de trabajo de distribuir la palabra en todo Bolivia, ¿no? Porque yo diría que soy el único en Sociedad Bíblica Boliviana que viaja recorriendo los distintos departamentos de norte a sur, de este a oeste, es decir, allí donde se necesita Biblia y donde está presente la Iglesia Católica, intentamos estar presentes llevando la palabra no solo a la Iglesia Católica, porque mi responsabilidad también es atender a la Iglesia Anglicana, a la Ortodoxa, Metodista, es decir, a las iglesias históricas. También trabajando mano a mano con mis compañeros, atendiendo a todas las iglesias evangélicas en las poblaciones y circunstancias que el viaje nos presenta, porque también hay muchos desafíos en los viajes, que bloqueos, que derrumbes, tener que dormir a veces en la movilidad porque ya no se puede continuar el camino, porque se ha derrumbado, ¿no? Ha habido un deslizamiento, o ha habido un bloqueo. Entonces, son desafíos, pero siempre llevando la palabra allí donde es necesario. Y en el formato que se necesita, sea Biblias, porciones, para niños, jóvenes, adultos, mujeres, para todos. Ahora, de los viajes que estás realizando, ¿cuáles son los que más te llaman la atención? Bueno, de los viajes que voy realizando, los que perduran en la memoria son aquellos que tuvimos en el pasado cuando no teníamos prácticamente ni caminos.
o teníamos que sortear una serie de dificultades que algunos se habían enfangado y para poder pasar tenías que sacarlo del camino de donde se había enfangado. Con 4x4 teníamos que ir sí o sí en muchos lugares, con guinches, para poder estirar al que se había parado y sacarlo y poder continuar nuestra ruta. Realmente los caminos que tenemos ahora son distintos a los que habíamos iniciado prácticamente 20 años atrás, a veces caminos angostos, la carretera de la muerte que conocemos en los Yungas, que prácticamente era un desafío ir allá, y es todavía, ¿no? Pero realmente ha mejorado mucho nuestro país en cuanto a infraestructura caminera. Son como las venas de un organismo que dan vida, ¿no? Entonces, ha facilitado para muchas comunidades el poder sacar sus productos que producen, el poder llegar con mayor facilidad a los centros de comercialización. Lo que veo ahora desde mi análisis de lo que era el pasado en cuanto a nuestros caminos son las dobles vías, que ha salvado muchas vidas, supongo. ¿Por qué? Porque ya uno al ir en dos sentidos con una sola vía es bien riesgoso, porque cuando uno va adelantando no sabe cómo se va a encontrar o con quién se va a encontrar en la carretera. En cambio, con las dobles vías es prácticamente un solo sentido. Aligera el viaje, hace más rápido y menos riesgoso. Pero todavía tenemos muchos caminos que son de tierra, muchos caminos que tienen sus derrumbes, muchas comunidades donde todavía falta que llegue estas mejoras en nuestro país. Pero podría decir de que son experiencias muy bonitas y desafiantes en cada lugar donde se da. El altiplano tiene su realidad de viajes. Lo mismo que acá en la parte de los valles, ¿no? El oriente con sus carreteras. Las velocidades y todo eso varía según el lugar, según el tipo de camino. Lo que uno debe llevar y prever varía también según la circunstancia y el tiempo. Época de lluvias, época de seca, época de frío. Entonces uno asume esas realidades conforme al lugar y la realidad donde uno va llevando la palabra. Rubén, 15 años en la Congregación del Verbo Divino, 21 años en Sociedades Bíblicas. ¿Qué logros podrías destacar de este trabajo de vida religiosa que has ido desarrollando a lo largo de tantos años? ¿Qué logros? El tener una rica experiencia en cuanto a compartir con la gente, compartir con la familia, el poder conocer otras realidades y tener una amplitud panorámica de nuestra valiosa cultura boliviana, el guaraní, el quechua, el aymara, el poder decir, me siento orgulloso de ser boliviano y de tener esta riqueza cultural que tenemos todos nosotros. Eso lo vería como algo valioso. El poder valorar nuestra gastronomía tan variada en nuestro país y tan diversa. El poder valorar las expresiones culturales de danza, de acogida de nuestra gente en nuestro país. El poder haber compartido con otras culturas tan sencillas como las indígenas de Paraguay, de las organizaciones de los pueblos en Papúa Nueva Guinea, de poder compartir ahora con distintas denominaciones religiosas, sean evangélicas, católicas, ortodoxas, metodistas. Es decir, creo que la vida me ha dado una riqueza en cuanto a poder conocer y compartir con todo eso. Y la bendición de Dios, pienso que es el valor de la familia. El valor de la familia tan cercana y también gracias al desarrollo, digamos, tecnológico que se ha posibilitado a nivel mundial desde la llegada del hombre a la luna y toda la tecnología que ha ido desarrollando, la computación y todo aquello, que ahora
En cuestión de segundos estás comunicado con el otro lado del mundo. Sabes lo que pasa. De Papúa Nueva Guinea, 1 mes y medio o 1 mes para que llegue la carta y otro mes para recibir la respuesta. Claro. En cambio ahora es al segundo. ¿No? Entonces son cambios que se han ido dando de tecnología. El poder ahora enviar tus mensajes publicitarios con un clic, ¿no? Entonces, realmente son cosas que a uno le dicen, tú has vivido una realidad que ahora ha cambiado por el desarrollo de la gente. Pero doy gracias a Dios principalmente por la familia. ¿Por qué? Porque gracias a este medio tecnológico incluso puedo entrar en contacto con familiares que no conocía, con amistades que prácticamente hubiesen quedado en el olvido en Paraguay, en Papúa Nueva Guinea, en Irlanda, en todos estos lugares que he podido visitar, y se hubiesen quedado allá. Pero gracias a la tecnología que tenemos, ahora sigo en comunicación con ellos. Sigo al tanto de lo que acontece en Papúa Nueva Guinea, sigo al tanto de lo que acontece en Paraguay, sigo al tanto de lo que ocurre en Pando, lo que ocurre en Tarija, claro, en Potosí. Es decir, la comunicación ha cambiado nuestras vidas y nos ha dado posibilidades que antes no teníamos, pero debemos saber utilizar todos estos medios que tenemos a nuestro alcance para estar en contacto con la gente. Rubén, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? Retos a nivel de trabajo, seguir llevando la palabra allí donde Dios nos diga. De hacer de que esa su palabra llegue a una familia, a un niño, en la condición donde se encuentra. Siendo ciego con el texto bíblico en braille, siendo sordomudo con el lenguaje en señas, siendo anciano que no sabe leer con el mensaje en audio, siendo niño con un material adecuado para los niños, para una mujer, para un joven, para un anciano. Desde el punto de vista laboral, el poder seguir llevando la palabra allí donde Dios nos diga, aquí quiero que vayas y que llegue mi palabra. Desde el punto de vista boliviano, seguir sirviendo a nuestro país, recorriendo nuestros lugares tan hermosos que tenemos, porque realmente también nuestra Bolivia es fascinante. Tiene cada paisaje, cada realidad que te deja fascinado por las cosas que tiene, las expresiones de danzas, los paisajes que se tiene, la naturaleza, los animales. Experiencias de que, por ejemplo, en el pasado te ibas hacia Riberalta, todo eso, era una naturaleza donde veías pasar por el camino serpientes, tenías cocodrilos, tenías monos, tortugas, es decir, el tapir, después los carpinchos. Son cosas que realmente se tienen y que quedan como desafío el ver de que lo que tienes puedes seguir valorándolo y disfrutándolo. Desafíos a nivel familiar, el llevar a buen puerto a mis hijos, el compartir con la familia, el disfrutar de los nietos, porque es otra experiencia también el ser abuelo. Entonces, son cosas que Dios nos coloca y saber reconocer en todas esas realidades que tienes en la vida la presencia de Dios y que Dios tiene un plan para ti. Y decir, Señor, estoy aquí. Y que quiero seguir adelante y encontrarte presente en mi trabajo, en mi familia, en mi sociedad y allí donde tú quieras que yo esté. Rubén, grata entrevista la que hemos podido desarrollar en Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá el programa. Bien, quiero agradecer a todos los que puedan ver y
escuchar todo lo que hemos compartido para que perdure en la memoria de todos ustedes. Y por sobre todo, que sepan valorar el trabajo que tienen, la familia que tienen y nuestra realidad tan diversa culturalmente, socialmente, políticamente, que todos sepamos desde donde estamos valorarnos a nosotros mismos como personas, valorar nuestra familia, nuestra cultura y la realidad donde Dios nos ha colocado vivir y compartir. Gracias a todos, gracias Tino por este momento compartido contigo. El agradecido soy yo, Rubén. De verdad hemos logrado recuperar una semblanza de vida, de una trayectoria que hay que tomarla en cuenta y darle el valor necesario. Rubén nació en Zarco, creció en un ambiente diferente del que actualmente vivimos, sembradíos, calles de tierra, pero bueno, el progreso ha llegado y ahora el contexto ha cambiado. En ese espacio, él ha logrado compartir actividades también en la parroquia de la Merced, en Zarco, contribuir con los padres Merinol, estudiar en la escuela Juan Capriles, la escuela Merinol de la calle Juan Capriles, estar en el Don Bosco, estudiar ingeniería en Oruro y allí prácticamente descubrir estos espacios de oración que luego le darían la oportunidad de formarse en la vida religiosa, siendo sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, donde desarrolló un trabajo misionero, primero la formación religiosa en Paraguay y luego Papúa Nueva Guinea, donde tuvo la posibilidad de compartir con grupos étnicos, aprender el idioma, conocer el contexto, dedicar su trabajo a la actividad misionera para después volver al país y trabajar también en la vida religiosa y dar un salto cualitativo hacia sociedades bíblicas donde actualmente trabaja y desarrolla su misión viajando a diferentes puntos del país, llevando la palabra de Dios. Pero importante destacar también que formó familia. La esposa, los hijos, que ahora ya son profesionales, están en proceso de formación y que seguramente van a contribuir también en el aporte y el desarrollo del país. Agradecer a Rubén por haber compartido esta semblanza de vida en Memorias que Perduran y por habernos contado anécdotas, por habernos contado el trabajo misionero que ha desarrollado en su actividad religiosa. Gracias, Rubén, ha sido grato estar contigo. Amigos, hasta pronto.